Hola, hola a todos. Mi nombre es Anabela Petronzi. Les voy a dar este taller sobre belting hoy. Em, Espero que les sirva y que lo puedan aplicar en sus propias prácticas. Me gustaría que usen el chat y me cuenten si son cantantes y sobre todo, o sea, son las dos preguntas. Obviamente, si están haciendo este curso, supongo que cantan, ¿no? ¿Y cuál es el estilo que cantan? ¿Sí? Entonces voy a poner estilo, me gustaría que me cuenten qué estilo cantan y sobre todo con qué son las cosas que les parecen un desafío, ¿sí? Así que tómense esto un minuto, 2 minutos para contarme más o menos cuál es su experiencia, cuáles son sus desafíos. Pueden utilizar el chat para contarme, es nuestra manera de comunicación. Si estudias canto, entonces ya estás, sos cantante, ¿no? Ok, pop, perfecto. ¿Y cuáles son los desafíos, digamos? ¿Qué son las... Sí, sí, no, Cristina, no, vamos, o sea, estos webinars son con cámara apagada y la única manera de comunicarnos es por el chat. Así que mi pregunta era qué estilo y cuáles son los desafíos vocales, ¿no? Ok, perfecto, canciones de musicales, bien. Ok, son claro, los agudos. Alguien está experimentando por ejemplo, cuando se escucha ese break, ¿no? Suelo cantar blues, jazz, pop. Ujú. Ok, perfecto, de pecho a cabeza, súper. Bien, si alguien más quiere compartir, me ayuda, así oriento para no sonar monótono. Perfecto, muy bien, Fabricio. Bueno, lo que pensé para el día de hoy es hacer por ahí a veces no tenemos la posibilidad de eh, tener esta información en un taller, ¿no? Sobre anatomía, ¿no? Y cómo funciona, cuál es la producción de la voz. No voy a ir súper en profundidad porque esto sería directamente una materia de un cuatrimestre entero de universidad o 2 años directamente, em, pero sí tener nociones básicas de cómo la voz funciona. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como cantantes tenemos una percepción, ¿sí? Que está distorsionada por un montón de cosas, de factores que son externos y aparte internos nuestros, ¿sí? O sea, casi siempre lo que ocurre es que nosotros tenemos una expectativa del sonido que queremos lograr, el sonido que producimos a veces es distinto y nosotros adaptamos nuestro cuerpo, ¿sí? Esa es como nuestra idea de pensamiento, ¿no? Teniendo más herramientas sobre el conocimiento de cómo funciona el mecanismo, a veces ayuda a decir, uy, bueno, o sea, tengo que relajar mi lengua porque la lengua me está inhabilitando a bajar mi laringe y tener un sonido como Milagros quiere, como con más cuerpo, ¿sí? Generalmente el cuerpo también de la voz pasa por una laringe que está un poco alta, pasa con que la lengua está tensa, ¿sí? Tiene que ver con muchos factores. Entonces voy a ir con una especie como de resumen, ¿sí? De cuáles son las estructuras anatómicas y cómo funciona la producción de la voz. Y después, lo que quiero hacer es ir a la parte práctica
y mostrarles algunos ejercicios y cómo suenan diferentes posibilidades vocales, ¿sí? O sea, esa es la idea, una parte teórica y una parte más práctica, ¿sí? Entonces voy a compartir la presentación que tengo, también vamos a ver videos eh, que, que ayudan también para ver a la visual. Y, ok, ok, so, este es el arte del belting. No les conté de mí, soy cantante de ópera y cantante de jazz. Vivo en los Estados Unidos, soy doctora en música, me recibí de Ohio, The Ohio State University, con el doctorado en artes musicales con orientación en canto, orientado más que nada a canto académico, ¿no? Y estoy cantando jazz desde ya hace 3 4 años. Así que tengo el lado clásico y el lado comercial, ¿sí? De la voz, el uso de la voz. Y doy clases desde 2012. Trabajé acá en la universidad, tengo mi propia academia, así que soy profe de canto. Entonces, lo primero, mira, lo dejé en inglés esto. Dice, ¿qué necesitamos para producir sonido? Necesitamos una fuente de energía, una fuente sonora y un resonador, ¿no? La fuente de energía es nuestro aire. Es muy importante que sepan que la manera en que respiramos y cómo exhalamos, ¿sí? Es muy importante para el canto, es nuestra fuente, ¿sí? Es la manera en que producimos el sonido. ¿Por qué? Porque después ese aire pasa por la laringe, cruza por las las cuerdas vocales se cierran, empiezan a vibrar, ese aire está siendo distorsionado por esa vibración pasa por los resonadores, que son la laringofaringe, la faringe, la nasofaringe, nuestra boca, la orofaringe. Em, Ayudamos con los articuladores, que son la boca, la lengua, el paladar blando, ¿sí? Y ahí se genera el sonido, ese aire que pasa por nuestro medio, que generalmente es el aire, ¿no? Podría ser el agua, pero no, cantamos en el aire, ¿no? Ese aire está siendo también distorsionado, llega a nuestro oído, después de nuestro oído, los huesitos del oído vibran, pasan a el líquido que está dentro de nuestro oído interno y después nuestro nervio auditivo lo que hace es decodificar qué significan esas vibraciones y ahí nosotros decimos, alguien está cantando. O sea que es un proceso que pasa en un instante, pero es súper complejo. Pero lo primero que necesitamos para que eso ocurra es nuestro aire. Por eso, si los que estén tomando clases, los profesores de canto generalmente hacen muchísimo hincapié en el uso del diafragma y los músculos que están alrededor del diafragma para generar una buena coordinación de la exhalación, ¿sí? Nuestra fuente sonora son las cuerdas vocales que están ubicadas en la laringe y nuestros resonadores son el resto de las cavidades eh, del aparato fonador. Entonces, para la respiración tenemos como muy a gran escala, o sea, esto ya les digo, estoy dando una clase de algo que se ve durante años en 1 hora y media, así que voy a hacer hincapié en los grandes temas, ¿sí? El diafragma es nuestro músculo más importante, es un músculo que abarca, que divide la zona torácica de la zona abdominal, está totalmente rodeado, o sea que cubre absolutamente toda la circunferencia de nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene solamente 2 entradas para la arteria, aorta y para el esófago. Y lo que hace el diafragma hace como una especie como como si fuese, ¿vieron cuando uno se pone una vacuna, cómo esa presión genera que los pulmones ingresen aire al cuerpo, ¿sí? Y en realidad lo más importante es la respiración y el cambio del oxígeno con el dióxido de carbono, ¿no? Que necesitamos para vivir, pero también igual a presiones, porque nuestra presión interna es diferente a la presión atmosférica, ¿sí? Así que no es solamente el hecho del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, sino también la nivelación de presiones.
Después, ese es nuestro músculo diafragmático, es involuntario, o sea que no lo podemos controlar del todo, si no podemos sí, claro, controlarlo. Entonces, pero tenemos todos músculos que son extrínsecos a este, que ayudan a que el diafragma tenga más circunferencia, ¿sí? Son los intercostales, los escalenos, los abdominales y los músculos de la espalda, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio que me gustaría que hagan es que pongan sus dos manos en donde terminan, se sientan las costillas flotantes que están atrás, ¿sí? Pongan las manos alrededor, arriba de su cintura, ¿sí? De hecho, pueden usar una mano y ponerla, a ver si se ve, porque quiero ver si se ve. Voy a parar de compartir para que tal vez me vean a mí en particular. Ahí está. Ok, entonces, lo que quiero que piensen es que pongan una mano acá, que es donde termina el esternón, ¿sí? Una mano al costado, costillas flotantes, las busco y ahí quiero que respiren, ¿sí? Y lo que hacen es expandir tanto la mano que está delante del cuerpo como la mano del costado, ¿sí? Inhalen de vuelta y exhalen, ¿sí? Los intercostales son los músculos que hacen que las costillas se abran, ¿no? De hecho, los pueden tocar, están entre las costillas, ¿sí? Después también vamos a usar toda la parte abdominal, ¿sí? El recto del abdomen. Y también podemos usar los músculos de la espalda, o sea, si ponen las dos manos en la espalda atrás y inhalan, también pueden ver, o sea, sentir cómo esos músculos trabajan, ¿sí? Hay tres tipos de respiraciones. Hay una que tenemos que tratar de evitar porque tensa toda la parte de la laringe, que la necesitamos totalmente habilitada para poder cantar, que son los músculos y la respiración clavicular, o sea que está usando la clavícula, ¿sí? Y todos los músculos del cuello como superior. Y uno hace esto y respira como para arriba, tensa toda la parte del cuello, ¿sí? Y esa respiración no nos sirve para el canto. Después tenemos la torácica, que la torácica solamente incorpora y utiliza los músculos justamente del tórax, y entonces es una respiración sobre las costillas más que nada, ¿sí? Que van para ir a los costados, para atrás y para adelante, pero también tenemos una respiración que es abdominal. O sea que si alguien practica yoga, les habrán dicho esta respiración que es bien profunda y utiliza más los músculos del abdomen, ¿sí? ¿Qué respiración necesitamos para el canto? Eso termina siendo una elección personal en el sentido de cuál es la que más nos funciona, ¿sí? Yo utilizo en particular un mix entre la torácica y la abdominal, ¿sí? O sea, lo que hago es abrir mis costillas, pero también tengo habilitada toda mi parte abdominal, ¿sí? Esa es la respiración por default que siempre aparece en todos los libros de canto, que es la respiración más coordinada, porque habilita no solo los músculos torácicos, sino también los abdominales. ¿Sí? Entonces voy a volver a que esos son todos ejercicios, pueden hacer todos los ejercicios de respiración que necesiten. Sobre todo, utilicen ejercicios que a ustedes les permita relajar el cuello, ¿sí? Y empezar a generar un soplo fluido que sea constante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden inhalar y hacer una S que sea constante, ¿sí? También pueden usar un sorbete y en un vaso con un poco de agua generar burbujas. Entonces soplan adentro, generan la misma cantidad de burbujas de manera constante, ¿sí? Eso ayuda a empezar a generar fuerza, ¿sí? Y resistencia más que nada, no fuerza, resistencia en los músculos de la respiración, ¿sí? Ahora, con el tema de, ok, este es nuestro instrumento, la laringe, si quieren la pueden tocar y de hecho la pueden mover, fíjense que yo como la estoy moviendo, ¿sí? Con despacio y precaución, ¿sí? Pero esta es nuestra laringe que eh,
y termina estando entre nuestra faringe, que es cuando el doctor les dice, digan A y abran la boca, ¿no? Eso es lo que el doctor está viendo. Después sigue la laringe y después sigue la tráquea, que la tráquea va se ramifica a los bronquios entran a los pulmones, ¿sí? Entonces, en realidad, la laringe, su función principal es proteger al sistema respiratorio, es proteger a la tráquea, ¿sí? De que entre comida, de que entren elementos extraños, ¿sí? Esa es su primera función. Después el humano pudo eh, empezar a producir sonido con esos músculos, ¿sí? Pero la función primaria no es hablar, no es la comunicación, ¿sí? La función primaria de la laringe es proteger a los pulmones. La laringe tiene 5 músculos que son intrínsecos. Cuando digo intrínsecos son que directamente son los productores de la voz, ¿sí? Hay las cuerdas vocales, las van a ver, las voy a mostrar en la siguiente. Son dos, se abren y se cierran, ¿sí? Producen vibraciones cuando el aire cruza por un efecto físico que se llama Bernoulli, que quiere decir que el aire pasa y como genera diferencia de presiones entre arriba y abajo, las cuerdas vocales empiezan a hacer esto, ¿sí? Y vibran. Y vibran desde abajo hacia arriba, o sea que de esta manera vibran. Y vibran rapidísimo, ¿sí? La manera y se lo súper recomiendo a los que estén estudiando canto, a los que canten profesionalmente, que se hagan controles anuales con otorrinolaringólogos para que les digan cómo están sus cuerdas vocales, si están sanas, ¿sí? Hay muchas se pueden generar muchos problemas vocales por mala técnica o por el uso excesivo de la voz. Generalmente pasa mucho con personas que usan la voz de manera para el trabajo, por ejemplo, en un call center o un docente, gente que está, un operador, o sea, gente que está hablando constantemente. A veces hay problemas vocales, ¿no? Que un otorrino les puede decir haciendo un estudio que es súper simple, donde ponen una cámara y ven si las cuerdas vocales están sanas o no. Si no están sanas, no hay o sea, no es algo malo, en el sentido de que tiene hoy en día tratamiento, entonces se puede ir a un fonoaudiólogo que los va a ayudar a revertir, digamos, cualquier cosa que puedan llegar a tener. Pero sí se los recomiendo, es nuestro instrumento, es como nuestro instrumento, en mi caso, es mi fuente de trabajo, entonces siempre me hago un examen para saber que está todo bien, ¿sí? Como ven acá, esta es la estructura básica de la laringe, que de hecho creo que va a estar mejor si se los muestro de acá, de este. Está compuesta por el cartílago tiroides, que lo pueden tocar, es la nuez de Adán, ¿sí? Ese es el cartílago tiroides. Abajo hay un anillo que se llama el cricoides, ¿sí? Adentro hay dos cartílagos que se llaman aritenoides, ¿sí? Después, si ven acá, este es el hueso, es un hueso que se llama ioides, es el único hueso que no está articulado con ningún otro hueso, está libre, flotando, y es la base de la lengua, y está más o menos acá ubicado, ¿sí? Después la epiglotis es la tapita que nos ayuda a tragar y a que la comida no pase a la tráquea, que vaya al esófago, ¿sí? Eh, y después tenemos dos cartílagos más en pares, que son los cuneiformes y los corniculados, que para nuestro estudio de hoy no voy a profundizar, ¿sí? Pero en esta parte anatómica, fíjense que esto es nuestra, por ejemplo, fíjense lo grande que es la lengua, es enorme, ¿sí? La lengua tiene, si no recuerdo mal, 17, 18 músculos, ¿sí? Em, por eso la lengua es difícil de controlar y hay que estudiar cómo se articulan las cosas, ¿sí? Y acá está nuestra laringe.
Esta es nuestra laringe, ya después viene la tráquea, ¿sí? Esta es la parte de la nariz con la parte de la cavidad nasal. Acá este es el velo de paladar donde si abren su boca y la ven enfrente de un espejo, donde está la úvula, ¿sí? Em, Así que estas son las cuerdas vocales vistas desde arriba. Si yo pongo una cámara y las miro así desde arriba, esas son las cuerdas vocales, ¿sí? Así se ve. Entonces, esta va a ser acá, esta va a ser la pilotis, que es esa tapita, ¿sí? Estas son las cuerdas vocales. Y fíjense que acá están esos que yo les digo, los cartílagos cuneiformes y corniculados que no vamos a ver. Pero aparte otra cosa que quiero que sepan es que todo esto tiene membranas, ¿no? Entonces hay una membrana que lo que hace es la membrana tiroidea, ¿no? Que es esta, que es entre el dioides y el tiroides, el cartílago, y después tenemos una membrana que es del tiroides al cricoides, ¿no? Acá. Entonces tenemos esas membranas. Y tenemos articulaciones también, ¿sí? Todo esto en realidad son cartílagos, no son huesos, solamente el dioides es un hueso. El resto son todos cartílagos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra laringe no es totalmente rígida, ¿sí? Em, Después las cuerdas vocales en sí, como vimos acá, ¿sí? Que son estas, las cuerdas vocales en sí también, como la piel, como es un músculo, tienen capas, ¿sí? Y en esto de las capas, obviamente está el epitelio, que es la parte más superficial, que es lo que mantiene las cuerdas vocales lubricadas, y es donde el otorrinolaringólogo va a ver, por ejemplo, si hay mucosidad, ¿sí? Después, la lámina propia tiene la misma, absolutamente casi la misma función, ¿no? Que las cuerdas vocales, que el epitelio, porque es también superficial. Y después viene lo que es de la lámina propia interna y profunda, empieza lo que se llama el ligamento vocal y después el músculo vocal propiamente dicho. O sea que hay tres capas, ¿sí? De las cuerdas vocales. Después, esto es lo que después de esta explicación vamos a ver un video sobre, hay 5 músculos que son intrínsecos y que tienen diferentes funciones. Una es abrir las cuerdas vocales. ¿Por qué necesitamos abrir las cuerdas vocales? Porque el aire pasa por la laringe para ir a la tráquea. Entonces, cada vez que nosotros respiramos o cuando estamos en reposo y no estamos hablando, las cuerdas vocales van a estar abiertas, ¿sí? Nosotros cerramos las cuerdas vocales para tragar y para hablar, ¿sí? Y entonces eso sería abducción y aducción, ¿sí? Entonces abro y cierro. Entonces hay músculos que o sea, tienen esa función de abrir las cuerdas vocales, cerrar las cuerdas vocales, ¿sí? Después tenemos otros músculos que elongan las cuerdas vocales, otro músculo que las acorta y un músculo que las comprime, o sea, que las aprieta, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que chequeemos acá, porque esto, si saben por qué es importante, porque es cuando tenemos esta transición de famosa, de pecho a cabeza, que a veces nos sale ese gallo, ¿no? Que da, y sale ese corte que hay entre un registro y el otro, ¿sí? También vamos a ver qué son los registros, ¿no? Entonces, acá puse que el cricoide, el cricotiroideo es el principal estirador o el que elonga, ¿no? Las cuerdas vocales. Y entonces lo que hace es aumenta su longitud, ¿sí? En contraposición, el músculo vocal y el tiroaritenoideos lo que hacen es se unen en ambos polos, ¿no? Y el músculo vocal para que el músculo vocal se estire, ¿sí? Em, lo que quiero que hagamos es, en vez de decir todo esto, vamos directamente a ver el video, así es más fácil porque es súper explicativo, ¿sí? No le voy a poner sonido porque no hay nada que, o sea, no tiene sonido, solamente ver cómo funcionan las cuerdas vocales.
los músculos de las cuerdas vocales. Entonces, ahí tenemos el cartílago tiroides. Este es el hueso ioides, el cartílago tiroides, el cricoides, los aritenoides, el cuneforme, corniculados y la epiglotis. Esa es nuestra estructura, vista de diferentes ángulos, ¿sí? Los músculos anatómicamente lo que está diciendo es que a veces se nombran entre las estructuras que están insertos, ¿no? Y ahí están los cinco. Entonces, el crico aritenoide posterior lo que hace es abrir, ¿no? Para inhalar. El crico aritenoide lateral lo que hace es las junta, pero no del todo. ¿Vieron que no está del todo? Dice que generalmente pasa esto cuando queremos hacer como una especie de que, hola, ¿cómo andás? Que estamos hablando despacito. Después, el transverso y el oblicuo, ¿sí? Es los que producen que las cuerdas vocales vibren. Y ahí están, ¿no? Vibrando. El vocalis, el músculo vocal, lo que hace es que las cuerdas vocales se acorten y el cricoaritenoides es que se alarguen. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo voy a hacer así, y estoy usando el que está elongando al que está haciendo las cuerdas vocales más cortas, ¿no? Si yo voy para arriba y estoy haciendo del que acorta al que elonga, ¿no? Entonces, esos son la función de los músculos. Cuando yo comprimo y que uso el vocalist así fuerte y no sé si tiene el sonido, acá está. Y ahí estoy generando una compresión y entonces se va a escuchar como muy apretado el sonido, ¿sí? También hay que coordinar eso. Em, Después seguimos con la presentación. Y acá puse el proceso, ¿no? De reacción, o sea, cómo es el proceso de pensamiento, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa, ¿no? Que es cómo quiero que sea mi sonido. Después tenemos una acción, que es yo canto, o sea, inhalo primero y después canto. O sea, eso es la acción. Después tenemos el producto, que es qué sale de eso, ¿no? Y después tenemos una reacción mental, que es en el análisis que uno hace instantáneo cuando la voz sale, ¿no? Del cuerpo de uno. Y después una reacción física si hay que adaptar algo o seguir haciendo lo que uno está haciendo, ¿sí? Por eso el canto, o sea, se tarda tanto tiempo en aprender, ¿no? Canto, porque hay una percepción que uno tiene que adquirir. A veces lo que pasa es que nuestra expectativa es una, la realidad termina siendo otra, y por eso el profesor de canto es muy importante porque está justamente en el medio
y nosotros no tenemos un 100% de escucha de lo que nuestro sonido real es. Por eso, si alguna vez se escucharon ustedes mismos, seguramente en un audio de WhatsApp, ¿no? O en el retorno de un teléfono, o los que cantan en el retorno con el micrófono, por ahí no se reconocen, ¿sí? Porque lo que nosotros escuchamos de nosotros mismos es distorsionado, es un sonido que es distorsionado, ¿sí? Em, por eso se tarda tanto tiempo en aprender a cantar. Aparte de que a diferencia de otras como actividades físicas, nosotros no podemos ver cómo se están utilizando los músculos. Cuando uno va al gimnasio y hace bíceps o tríceps, uno está viendo el movimiento que ese músculo está haciendo y uno está viendo a ese músculo siendo contraído y relajándose. Nosotros no podemos ver nuestra laringe. Entonces, eh, es, todo, todo está yendo a nuestra sensación, ¿sí? Y aparte nuestra sensación puede estar errónea también. Lo que pensamos que es un sonido libre, en realidad por ahí tiene la lengua tensa y no lo sabemos porque el sonido que generamos está yendo a la expectativa que nosotros queremos, pero no de la mejor manera. Eso pasa muchísimo con el belting, que hay muchos mitos o muchas como ideas de que el belting tiene que tener fuerza, de que el belting tiene que ser algo que nos genere esfuerzo, ¿sí? Y en realidad no, para nada. Pero bueno, lo vamos a ver en un ratito eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el belting? El belting es una técnica vocal que está utilizada principalmente en el canto comercial. Nosotros en la ópera no usamos el belting. eh, para proyectar la voz con potencia, ¿no? Generalmente las notas agudas, ¿sí? Es como un efecto que se da en los finales, como un efecto para generar más tensión, porque ¿qué es la música? La relación entre la tensión y el reposo, ¿no? Entonces el belting genera como esta tensión de, bueno, ¿no? De que uno está cantando agudo, uno está cantando con pasión. Eh, Cuando hablamos de belting, si lo queremos traducir como al español, el término, se dice que es una voz de pecho elevada, es una voz mixta con predominio de pecho, ahora vamos a ver qué significa voz mixta, es una resonancia de pecho que va hacia las notas agudas, o sea que yo trato de mantener el color, ¿sí? de mi voz de pecho, pero voy ascendiendo en el registro, ¿sí? Después, características del belting es que se escucha fuerte, se escucha claro, se usan los resonadores que son más frontales, o sea, cuando uno habla de resonadores, son estos lugares en donde la voz se amplifica, ¿sí? Y cuando dice la máscara, si alguna vez un profesor de canto les dijo la máscara, son generalmente los senos, que son espacios de aire en los huesos que tenemos acá, en la nariz, acá en la frente y atrás de la nariz, en el seno fenoidal, ¿sí? Y a este antifaz, ¿no? Donde uno trata de dirigir el aire para proyectar la voz, ¿sí? A eso se le llama la máscara. Se necesita un buen apoyo respiratorio con un sostén de diafragma, con todos esos músculos que hoy hablamos al principio de la clase, ¿sí? Para generar un buen flujo de aire y que sea constante. ¿Por qué es necesario eso? Porque la laringe necesita estar estable y la laringe va a estar estable si el flujo de aire es constante. Por eso es importante, ¿sí? Y ahí viene lo de la laringe estable, ¿sí? Eh, la laringe nosotros no solo tenemos músculos intrínsecos, que son los músculos que vimos recién en el video, ¿sí? Que abren, cierran las cuerdas vocales, las relajan, las tensan o las comprimen, ¿sí? Esos son los músculos intrínsecos, solamente hablando de las cuerdas vocales. También tenemos músculos extrínsecos, que lo que hacen es elevar la laringe o descender la laringe. El canto lírico, la técnica de por sí,
es con una laringe baja, ¿sí? Que genera porque nosotros tenemos un tubo acá, ¿no? Esto es un tubo, ¿sí? Que genera que el tubo sea más largo y eso es lo que escuchamos como un sonido más profundo también, ¿sí? Todo tiene una configuración vocal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, y acá voy a ir a la siguiente, que es la resonancia, ¿no? En realidad, las cuerdas vocales generan un sonido que es crudo. O sea, si yo me corto la cabeza acá y solamente eh, las cuerdas vocales ponen hacen el sonido que ellas hacen, es un sonido que es así. Es como un zumbido. Es un zumbido. No es un sonido bello para nada en lo más mínimo. Las cuerdas vocales se cierran y generan esa vibración que es un zumbido. Ahora, ese zumbido, cuando pasa por todo el tracto vocal, se modifica, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo puedo, y voy a poner el audio original. A ver, ¿puedo hacer eso? Acá. Audio original, acá. Cuando yo modifico el tracto, puedo hacer, esto sería con laringe baja. Eso es una configuración del tracto, o sea, tengo mi laringe baja, la lengua está un poquito para adelante, tengo mi velo de paladar alto. Pero eso yo lo puedo modificar y yo puedo hacer. O sea, puedo hacer diferentes cosas con eso, ¿no? Y todas esas son todas configuraciones del tracto vocal. Cómo yo pongo la lengua, cómo uso la faringe, ¿sí? Como si tengo el velo de paladar alto o bajo, entonces me va a dar un sonido nasal. Si tengo la laringe alta o baja, ¿sí? Son todas configuraciones vocales, del tracto vocal. Entonces, en eso, ¿qué es la resonancia? Es un fenómeno en el cual el sonido, o sea, que se es producido por las cuerdas vocales, se amplifica, se modifica y se enriquece en estos espacios, ¿no? Del tracto vocal, ¿sí? Eh, Hay una teoría que dice que en realidad uno genera un buen sonido porque la resonancia termina siendo la adecuada, es la que nos ayuda a que el sonido sea claro y potente. Y entonces, encontrando esa resonancia, mis cuerdas vocales van a funcionar de manera eficiente. A diferencia de otra teoría que dice que hay que enseñarle a las cuerdas vocales y al sistema a trabajar eficiente para tener una buena resonancia. Bueno, este profesor se llama Dr. McCoy, escribió como 5 libros sobre pedagogía vocal. En realidad, él lo que dice es esta idea de que si uno, o sea, encuentra la resonancia que es la más eficiente para uno, el sistema va a empezar a funcionar bien. ¿Sí? Eh, entonces, acá dice que es la resonancia, dice cuando las cuerdas vocales vibran generan este sonido que es crudo, ¿no? Similar a un zumbido. Entonces, cuando pasa por el tracto vocal, se modifica y se amplifica, ¿sí? Y entonces terminan resultando como una caja en la guitarra, ¿no? Nuestra fuente sonora es la cuerda y nuestro resonador en una guitarra clásica es la caja de la guitarra, ¿no? Que lo que hace es amplificar el sonido, ¿sí? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Digamos que esta nuestra fuente sonora genera el sonido, pero después todo lo otro, todo el tracto vocal es nuestra caja de resonancia. ¿Y por qué esto es importante? Porque la voz, igual que cualquier instrumento y cualquier sonido, tiene armónicos, que quiere decir que un sonido está compuesto por más de una nota, ¿sí? Esto es una teoría pitagórica, o sea, es muy antigua, y son diferentes notas que generan una, ¿sí? O sea, una nota quiere decir, una nota tiene muchas notas. Entonces, estos armónicos, que son eh, parte de uno, ¿no? Están dentro del sonido y le dan color y timbre
Y uno puede en realidad dilucidar entre mi voz o la voz de cualquier familiar de ustedes, ¿no? Que es distinta. ¿Vieron? Porque cada voz es única, ¿sí? Entonces, la voz naturalmente produce muchísimos armónicos y esto es diferente con lo que se llaman las formantes, que son picos de resonancia, que es cuando más eficiente están estas frecuencias de los armónicos. Entonces, esto es importante, hay que encontrar estas zonas, o sea, estas notas que son como que amplifican a los armónicos, ¿sí? Lo hacen audible, lo hacen rico, ¿sí? En el tracto vocal. Entonces, las formantes es una configuración del tracto vocal para que estos armónicos se energicen y se amplifiquen. Es importante saber esto como en un término así de teoría, digamos, porque es físico. O sea, ya deja de ser la parte de que cómo la voz termina siendo totalmente subjetiva, ¿sí? Y esto es algo que es totalmente científico. O sea, hay que encontrar esos picos, esas formantes que nos ayudan a amplificar la voz y esa configuración va a ser la que mejor resonancia nos da, ¿sí? Entonces, hay estos tipos de registro de pecho, que es ese registro que vimos, esas cuerdas vocales que vibran, que se comprimen y que se acortan, ¿sí? La voz de cabeza, que es cuando más se elonga. El silbido, que es solamente el registro de silbido, lo que utiliza están abiertas y solamente vibra una partecita de la cuerda vocal. Es lo que hace María Carey cuando va a esos agudos, súper agudos, ¿sí? El frito es cuando las cuerdas vocales no tienen un patrón estable, entonces suena así como eso es el frito. Y después la voz mixta, la famosa voz mixta, es esta coordinación entre el músculo vocal y el tiroideo con el cricotiroideo, que lo que hace son antagonistas, son músculos como el bíceps y el tríceps. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno se empieza a trabajar, el otro está relajado. Eso es lo que hace el movimiento del bíceps tríceps, ¿no? Y cuando otro trabaja, el otro está relajado. Cuando uno trabaja, el otro así. Lo mismo pasa acá con la voz. Entonces, cuando yo tengo mi voz de pecho, voy a empezar y esa es mi voz de pecho y yo quiero subir y ahí ya no puedo subir más, porque la voz de pecho es limitada, tiene un techo, o sea, no se puede extender muchísimo más. Y ahí ya tengo que cambiar. Entonces, o sea, una persona sin entrenamiento cambiaría la voz de cabeza, que a veces la gente dice, uy, pero no estoy cantando porque no se siente el esfuerzo, ¿sí? Y, y ahí se escucha ese como break, ¿no? Que hay entre un registro y el otro. La idea de la voz mixta es que uno puede hacer esto, puede hacer la coordinación en que uno deje de funcionar y el otro empiece a trabajar. Y entonces ese break no se escuche. Y ahí yo pasé por los dos registros y no se escuchó, ¿no? Eso es lo que se tarda tanto tiempo en aprender. Esa coordinación, ¿sí? Y esa es la voz mixta. Entonces, hay varios mitos que quiero chequear con ustedes y los que estén familiarizados con belting, me gustaría que utilicen el chat como para ver qué es lo que piensan ustedes que el belting es. Cuando ven un cantante cantar agudo o cuando escuchan a alguien que está haciendo belting. Voy a dejar de compartir y me gustaría que utilicen el chat. Así me cuentan, digamos, cuál es su percepción del belting. De cuando alguien canta un agudo con potencia. ¿Está haciendo esfuerzo? ¿No está haciendo esfuerzo? Me encantan las clases interactivas, por eso prefiero que hablen y que me cuenten.
Acá tengo uno. Claro, o sea, sí. El belting, ahí voy, ¿no? Ahí voy al mito. Eso es una parte como del mito. Ujú. No está haciendo esfuerzo, es nada fuerza de las cuerdas vocales. No, utilizar la palabra fuerza, también una cosa. La palabra fuerza genera en la mente, digamos, que uno haga esfuerzo, ¿no? O sea, que fuerza es ir al gimnasio y hacer una sentadilla con 85 kilos, ¿no? O sea, entonces, en realidad, no. Lo que la cuerda vocal va a vibrar, ¿no? De una manera correcta, sin tensión, porque también hay otra cosa. Esto puede pasar desde el cuello, ¿no? Sin tensión de todo lo que es alrededor de la laringe, ¿sí? La lengua va a estar ubicada también sin tensión y lo que uno hace es encontrar esa configuración vocal que hace que la voz se amplifique, ¿sí? O sea que no es fuerza de las cuerdas vocales, ¿no? Sino vamos a decir que es más una coordinación, ¿sí? Sí, el tema, claro, obvio. El tema es que siempre, chicos, esta es otra cosa. Es muy importante que cada uno encuentre, ¿sí? Su propia tonalidad y su propio registro. Es muy difícil hacer un belting cuando ustedes están cantando en un registro que no les queda cómodo. Hay que encontrar cuáles son las notas en las que ustedes pueden hacer el belting de manera cómoda y a partir de ahí bajar la tonalidad o subir la tonalidad, ¿sí? O sea, eso es muy importante eh, porque ahí es donde la voz empieza a desarrollar. Si uno canta fuera de registro, la voz no se termina de desarrollar porque está haciendo esfuerzo de más, está totalmente contrarrestando, ¿no? Creo que los cantantes gruesos no hacen. Sí, también hay otra cosa que tenemos que tener en consideración el micrófono. El micrófono es un gran aliado. El micrófono es un gran aliado, ¿sí? Em, ok, súper. Entonces, voy a poner los mitos, ¿no? Famosos mitos, así. Eh, el belty significa que tengo que empujar la voz, o como dijeron, hacer fuerza, ¿no? O sea, requiere mucha fuerza, ¿no? Entonces, empujar la voz, que la voz esté como ¡ah! Y termina siendo un grito, ¿no? Después el belting requiere mucha fuerza, que tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Y después la otra, el mito, es que el belting usa solo la voz de pecho, ¿sí? Ninguno de estos es verdad. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es el ataque, ¿no? O sea, cuando uno empieza, y esto es una pregunta también filosófica para que la piensen, ¿no? Cuando uno empieza a cantar, piénsenla. Cuando uno empieza a cantar. Hay muchos alumnos, siempre hago esa pregunta al principio cuando empezamos nuestras clases con los alumnos nuevos, y me dicen, bueno, cuando producimos el sonido, ¿no? En realidad uno empieza a cantar cuando inhala y prepara el cuerpo para eso. Que en muchos casos, en realidad, es antes de inhalar. ¿Sí? Es como uno prepara el cuerpo para subir al escenario también. Pero eso es más como una especie como más de performance, ¿no? Desde el punto de vista performático. Pero cómo uno inhala es súper importante porque prepara al sistema para una producción sana y eficiente. Y hay diferentes tipos de ataques. En Estados Unidos se le llama onset a eso y offset es cuando la nota se termina, ¿sí? Y hay tres tipos. Uno que es con aire, cuando las cuerdas vocales no están cerrando y después cierran, o sea que se escucha como se escucha aire antes y después las cuerdas vocales cierran. El glótico, que es cuando las cuerdas vocales hacen un golpe, es como que se palmean entre sí, hacen esto, se palmean, y se escucha y se escucha ese golpe. Eso es muy dañino para la voz.
¿Por qué? Porque justamente lo que hace es fricción con un golpe entre las cuerdas vocales, daña al epitelio y cuando el epitelio está dañado, la lámina superficial se daña y entonces ahí se genera moco constante tratando de lubricar esa zona, ¿sí? O sea, eso es lo que termina ocurriendo. Y tal vez termine siendo en nódulos, que son callitos que se forman en las cuerdas vocales, ¿sí? Por justamente exceso de tensión, ¿sí? Pero el ataque vocal, que es el correcto, es el coordinado, que es cuando el aire y las cuerdas vocales ocurren pasa el aire y las cuerdas vocales se cierran en ese momento. Ah, ah. Entonces no se escucha ni aire ni se escucha el golpe. ¿Sí? Ese es primero. Hay que trabajar cuál es nuestro ataque vocal. Entonces, para hacer eso, yo les recomiendo que utilicen una nota grave, no hagan algo tan agudo. Utilicen diferentes registros igual, o sea, vayan grave, medio, un poco agudo, ¿sí? Y empiecen a hacer ataques. Para que eso esté coordinado. Arriba. ¿Sí? Diferentes en su registro, lo que les quede cómodo. Pero que ese ataque esté coordinado. Después, hay dos tipos de belting. Sí, tengo una pregunta, me parece. A ver. Sí, tendrías que ir al otorrino. Eso lo dije al principio. Es la persona que va a chequear tus cuerdas vocales haciendo una rinoscopía, una endoscopía, las va a ver por una camarita, vas a hacer un par de ejercicios que generalmente está la I o la E, porque la I o la E hace que la lengua permita ver las cuerdas vocales, la lengua se mueva para adelante y permita ver las cuerdas vocales, entonces te van a hacer como decir o la camarita pasa por la nariz o tenés una camarita que va por la boca. Y ahí el otorrino te dice, ¿sí? Si tenés nódulos o no. Yo recomiendo que se hagan chequeos de un año, más o menos. Sobre todo los que utilizan la voz como trabajo, ¿no? Sí. Entonces, hay dos tipos de belting, yo le digo así. Esto es como personal, la manera en que yo lo enseño. Es un belting que yo le digo que es un belting oscuro o dominante de pecho. Y después un belting que es más claro o dominante de cabeza. ¿Sí? Em, entonces, ¿cómo suenan los dos? Uno suena, a ver, sí. Uno va a sonar, Uno va a sonar como "Oh", como así, bien, bien grave, ¿no? Entonces, eso lo puedo usar en cierta parte de registro y el otro va a sonar más claro, ¿sí? Y ese va a terminar sonando como así, ¿no? Va a terminar sonando así. Entonces, no entiendo tu comentario, Giovanni, ¿qué me decís? O sea, como quién realmente canta. En el sentido del autotune y todo eso, ¿decís? Ah, sí, claro. Ujú. Sí, cuando se usan, o sea, sí, hay un montón ya, un montón de cosas que se pueden usar para distorsionar la voz real, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar al piano y vamos a hacer ejercicios, ¿no? Para empezar a, como una especie de vocalización. Vamos a hacer esto por más o menos 20 minutos, les voy a mostrar diferentes ejercicios que ojalá que esto los puedan anotar, estaría bueno para que lo puedan poner en práctica si es que alguno de estos les sirve, ¿sí? Y después, más o menos a la 1:20, voy a abrir a preguntas y seguramente me hagan un montón, así que ahí vamos a terminar la clase a la 1:30. Espero que el plan esté bien. Voy a llevarlos a el piano.
Ok. Entonces, a ver, ahí creo que me ven. Entonces, lo primero es empezar a coordinar la respiración. Yo lo que voy a hacer es trabajar con mi, mi diafragma, entonces, y todos los músculos de alrededor. Entonces, lo primero que vamos a hacer, a ver si me ven la cara también, acá está. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una mano adelante, donde el esternón termina y se empiezan a abrir las costillas, ¿sí? Acá. Y después una mano al costado donde están las costillas flotantes. Entonces, fíjense que no voy a usar mis hombros, solamente voy a usar toda la parte de alrededor del diafragma, ¿sí? Y entonces ahí inhalo. Y ven cómo no utilicé los hombros, no fui para arriba, ¿sí? Entonces esto háganlo enfrente del espejo, ¿sí? Sí o sí, porque generalmente uno no se da cuenta que está elevando los hombros, ¿sí? Pero háganlo enfrente del espejo y traten realmente de mover las manos. Una cosa que utilizo con los alumnos es una banda elástica, ¿sí? O un cinturón, de esos cinturones ortopédicos también que se utilizan, bandas alrededor del abdomen. Esos pueden funcionar porque están generando una fuerza, o sea, ¿no? Que uno tiene que vencer. Entonces está bueno eso. Entonces lo que voy a hacer va a ser, voy a inhalar en 4, retener en 1 y exhalar con una F, ¿sí? En 8. Entonces, inhalo, 1 y exhalo. Listo. Fíjense que lo que hice fue mantener, ¿no?, el diafragma abierto hasta el final, hasta que colapsé, ¿sí? También eso es importante, porque a veces lo que ocurre es que uno empieza a inhalar y uno va haciendo esto y como que se achicharra, ¿no? ¿Sí? Se colapsa. El sistema colapsa. No, traten siempre de estar generando que la idea es expansión de las costillas. ¿Ven? Las tengo todavía abiertas, ¿sí? Yo todavía no bajé el sistema. Recién ahora voy a colapsar. Ahí colapsé. ¿Sí? Esa es la idea. Ahí uno empieza a generar. Esto lo pueden hacer con diferentes patrones. Pueden hacer, como dice, 4, 1, 8. Pueden hacer 3, 2, 12. ¿Sí? Pero vayan intentando que esa F sea cada vez más larga. O sea, seguramente no puedan utilizar una F con la misma presión, ¿no? Si hacen 20 segundos de exhalación. Va a tener que ser una F con menos presión. ¿Sí? Pero estos ejercicios de respiración ayudan a el desarrollo de esa resistencia en estos músculos que necesitamos para que la respiración sea coordinada. ¿Sí? Después a eso le vamos a empezar a agregar sonido. Una de las cosas que ocurre es que, sí, ¿cómo hago para relacionar la respiración con la producción del sonido? Entonces uno termina siendo increíble en respirar, pero después la garganta, o sea, toda la parte del tracto vocal está tenso, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar este par, porque hay consonantes que son pares, o sea, quiere decir que el modo de articulación y de ejecución es la misma, pero una es con voz y la otra es sin voz. En este caso es la F y la B corta, ¿sí? Es el mismo, o sea, como la misma producción, pero una tiene sonido y la otra no, ¿sí? Entonces, es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora vamos a ponerle sonido y vamos a hacer una V corta. Vamos a inhalar, retengo un tiempo y... Y acá voy a pasar por diferentes registros. Entonces, vamos a hacer esta nota ahora. Voy a ir más agudo. ¿Sí? Y ahora lo que podemos empezar a hacer es glisandos. Entonces voy a pasar
de un agudo a un grave. Vamos a hacer. Para desarrollar la voz mixta, ¿sí? esta coordinación del grave al agudo al grave, yo lo que les recomiendo, por una cuestión de experiencia, de enseñar y personal, las dos cosas, es que cuando hagan las vocalizaciones arranquen los primeros ejercicios de agudo a grave. Es mucho más fácil hacer que el músculo trabaje de esa manera que ir desde abajo para arriba, de grave a agudo. Entonces los primeros ejercicios háganlos de agudo a grave, de arriba a abajo, perdón. Entonces, hagamos otro, que va a ser una octava. Hicimos una quinta recién, ¿sí? Hagamos una octava. Entonces, otra vez, inhalo. Una más. Y voy para abajo. Perfecto. Este ejercicio no solo nos ayuda, ¿no?, a hacer la coordinación entre la respiración y la producción vocal, sino también hace que nosotros no nos estemos juzgando. Porque como no estamos cantando una vocal, que la vocal es la que genera la melodía, ¿no? Las consonantes son las que generan sentido, ¿no? Yo puedo cantar ay, u, e, I, o, e, o. No estoy cantando sobre las vocales, porque uno canta sobre las vocales, ¿sí? Pero las consonantes son las que le dan la inteligibilidad a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, como no tenemos un sonido completamente, es solamente un sonido que está justamente distorsionado por el uso de los dientes contra los labios, ¿no? No nos estamos juzgando a ver si es un sonido lindo o feo, lo estamos haciendo. Eso también se los recomiendo que hagan exploración, ¿sí? A veces uno tiene que generar sonidos feos para entender cómo funciona el mecanismo y después pasarlo a un sonido lindo, ¿sí? No busquen solamente que algo sea totalmente estético. Al principio, la voz tiene que ser, como el estudio de la voz tiene que ser un proceso de exploración. Nosotros tenemos que entender y sí, lo voy a decir, como entender cuál es el mecanismo, ¿sí? Entonces después ahí sí vamos a agregar una vocal, ¿sí? Entonces vamos a agregar una I, pero vamos a seguir con la V corta. Entonces va a ser fi, 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 fi. Fi, 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 fi. Respiro de la misma manera, fíjense. Sigo pensando en eso. Sigo pensando únicamente en que mis costillas estén expandidas, ¿sí? Entonces, no pierdan la respiración como foco, ¿sí? Porque ahora hay sonido. La respiración tiene que ser, no es esto, tiene que ser importante. Pongan el foco más ahí, ¿sí? Entonces, inhalo. Vi, 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 vi. 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 Una más. Vi, 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 vi. 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 Vi, vi,
Vi, vi, vi, vi, vi.
fi, fi. Fi, 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 fi. Bien, ahí ya pudimos por primera vez poner una vocal, ¿sí? Ahora, quien tenga problema con la postura es súper importante para cantar también. Si yo estoy con el cuello así, para adelante, ¿sí? O los hombros muy caídos, lo que estoy generando es que mi tubo se acorte. Y yo necesito que mi tubo esté lo más eficiente posible, ¿no? En posición. Entonces, piensen en esta idea, ¿no? De que tienen un hilito que lo sostiene desde la cabeza y pueden hacer diferentes ejercicios porque hay, bueno, también hay una técnica que se llama técnica Alexander, ¿no? Que trata sobre las articulaciones del cuerpo y cómo liberarlas y cómo trabajar de manera eficiente. Fue creada por un actor que se quedaba sin voz y sin encontrar a alguien que lo ayude a solucionar eso, él creó toda esta técnica. Es una técnica de percepción y reconocimiento, digamos, de qué es lo que uno está haciendo con el cuerpo. Y una de las cosas es que esta articulación suele estar siempre tensa, que es la articulación entre la columna vertebral y la cabeza, ¿no? Entonces, fíjense si pueden con sostener la cabeza y que la cabeza esté totalmente relajada, ¿sí? Ahí, ¿no? Encuentren esa posición. Otro ejercicio que esto me lo dijo mi coach Ed Back. O sea, lo que hacen es agarren y vayan para arriba con los brazos elongados, ¿no? Sin modificar nada. Pongan esto también me lo dijo mi otro profesor, David Jones, peso en la cabeza y ahí ya está. ¿Sí? Entonces fíjense, no estoy para adelante con el cuello y tampoco estoy así para atrás. Estoy en una posición que aparte me va a permitir mover mi cuello de un lado hacia el otro. Pueden usar también un pequeño infinito, ¿no? Que dibujan con la puntita de la nariz para saber que están en movimiento, ¿sí? Que eso no está rígido, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ahora vamos a descender nuestra laringe para trabajar esta coordinación de descenso y ascenso. Entonces, ahí lo que vamos a hacer va a ser una M, ¿sí? Vamos a tragar y van a sentir cómo la nuez de Adán, o las mujeres no es tan visible como en los hombres, baja y sube. ¿Sí? Entonces traten de mantener la laringe baja, llegan a esta M. Utilicen esto para que la cabeza siga estando relajada. Una más. Después de ahí hagan una I. Mi. 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 Mi.
poco para arriba. Mi, 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 mi. Chequeen su cabeza. Mi. Otro ejercicio que pueden hacer para chequear la cabeza es colocarse contra la pared, ¿no? Toda su espalda contra la pared y entonces su cabeza también. Y saben que no pueden estar así, ¿no? Ahí. Mi. ¿Sí? Ahí. Otra de las cosas es qué pasa con la mandíbula, ¿sí? La mandíbula no puede estar tampoco para adelante, así, ¿no? Y tensa, ¿sí? Entonces, fíjense si pueden hacer este ejercicio de disociar la producción vocal con la mandíbula, que la mandíbula directamente esté totalmente relajada en esta posición que es para atrás, porque de esa manera abre la mandíbula en realidad, para atrás y para abajo. Y entonces la I va a estar deforme al principio, porque uno tiene que aprender, digamos, a articular con esa mandíbula tan relajada, que no es normal para nuestro habla, tampoco. Entonces, ese ejercicio nos va a ayudar a que esto esté disociado y abierto. También nos ayuda, que es muy común que ocurra, que uno quiera atacar el sonido. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Ese ataque que sea desde el cuello. Está muy asociado a hacer eso. A hacer así. Seguramente alguno de ustedes estará haciendo eso. Fíjense si pueden relajar ese cuello contra la pared, ¿sí? Y con una mandíbula que está relajada y a ver qué sonido producen. Seguramente vayan a cabeza. Y ir a cabeza, que va a sonar algo así. Ese sonido está bien. No piensen que está mal. Ese sonido está bien, ¿sí? Si sale airoso al principio, es porque las cuerdas vocales, o sea, es ese músculo que es el que está estirando, no está tan entrenado. Nada más. Es como ir al gimnasio y uno va a querer hacer una sentadilla, ¿no? Y todavía la técnica no la tenemos. Y uno aprende y tiene que aprender, ¿no? No, o sea, uno no puede hacer lifting, ir a hacer culturismo en un mes, o no. O sea, es imposible, ¿no? Uno tiene que preparar el cuerpo. Es lo mismo con este músculo. Entonces, si está aireado, no se preocupen, porque igual quiere decir que está empezando a funcionar, ¿sí? Entonces, fíjense eso de si su cabeza está yendo para arriba cada vez que atacan la nota. Y si no, practiquen ese ejercicio solamente del ataque. ¿Sí? Y la mandíbula, que esté relajada. Otra cosa que puede pasar es que su lengua esté tensa. Entonces, si la lengua está tensa, primero con estos dos pulgares, pónganla acá abajo, fíjense, ahí. Sí, pónganlo ahí. Y fíjense si cuando cantan hay como una fuerza que está tirando los pulgares para abajo, que está como tratando de presionar contra los pulgares. Si eso ocurre, en realidad es que la lengua está tensa. O sea, eso tiene que estar blandito, ¿sí? Entonces, vayan chequeando eso, si está blandito o si está tenso. Si está tenso, háganse el masaje. Porque cuando uno está tenso, la espalda está tensa, uno, ¿qué hace? Si tiene una moneda, va al masajista, ¿no? O se automasajea, o sea, hace algo para que el músculo se relaje. Masaje es genial, hagan eso. Fíjense si su lengua está tensa. Si sigue ocurriendo eso, ponga la lengua afuera.
Y hagan. ¿El sonido es lindo? No, no es lindo, estamos explorando, ¿sí? Ahora van a llamar a alguien a lo lejano y van a hacer ¡Ey! Así. ¡Ey! 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 Y van a ir subiendo con eso, pero siempre llamando a alguien que está lejos. ¡Ey! ¿Sí? Cuando eso ocurra, ahí ya tienen su belting. Y ese es el belting que les digo que es dominante en pecho. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora haciendo una A. Hay una que modificar algunas vocales y que sean vocales o más oscuras o más claras para que justamente las configuraciones, cuando uno modifica una vocal está haciendo una configuración del tracto vocal para que esas formantes amplifiquen mejor a los armónicos, ¿no? Entonces, vamos a hacer. Y ese es mi belting, que es oscuro, ¿sí? Sigo. ¿Cómo verificar que uno está haciendo bien el belting? Haciendo dinámicas al final. ¿Qué quiere decir? Pudiendo pasar de un sonido más fuerte a un sonido más suave. Entonces, lo voy a chequear. A ver si, porque si no, si queda estancado el sonido, les va a sonar ¡ah! Y no van a poder hacer nada. Va a ser solo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo verificar? Es haciendo algo así. Yo puedo descender. Si yo puedo descender el sonido, está bien. ¿Sí? O está bien encaminado. Una más. ¿Sí? Bien. Yo soy mezzo, entonces yo diría también para vos, más o menos es lo casi parecido. Haría, o sea, yo ahora lo que estoy haciendo es sol, si, re, sol. Y el belting este que es de pecho, más dominante de pecho, yo lo hago entre las notas sol, la, si bemol, si. Nada más. Después ya cambio al otro que ahora voy a explicar, ¿sí? Esos son mis notas de belting de pecho. ¿Cuándo hago eso? Cuando tengo una nota final, más que nada. Y quiero hacer, por ejemplo, estoy pensando una canción donde uso más belting. Ese belting. Podría ser como... y ahí termino la canción en esa nota. Sí, que es un sol. Así que recomendaría eso. Para los tenores y sopranos todo es un poco más agudo, ¿sí? Todo se transfiere un par de notas más arriba. Para el otro belting, y ya me estoy pasando de lo que había dicho, por eso quiero ir rápido con esto, pero bien explicado. Para el otro belting vamos a usar lo que es un sonido bastante feo, yo le digo la brujita, es un sonido feo y es ña, 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 ña. Y eso ayuda a que el sonido vaya a la máscara, ¿sí? Que eran este antifaz, ¿no? Que está acá. Ña, 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 con mandíbula totalmente relajada. Ña, 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 ña. Ña, ña, ña,
absolutamente nada. Si el sonido que les sale piensan que es lindo, no. Tiene que ser feo, 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 feo. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Con ese sonido también vamos a hacer esto. Sirenas. Y ese sonido va a estar un poco más sobre la nariz, ¿sí? Entonces ya después de ahí uno empieza a abrir ese sonido un poquito. Después de la I. Y empieza. Una más. Alejandro, el Sol 5 y el B5 es es para mujeres. Tenés que pasar todo vos al 3. Sí. 5, sí, al 3. Bien, entonces con ese sonido ya eso es el inicio de lo que es el belting dominante de cabeza, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, uno canta con ese belting dominante de cabeza, termina siendo, por ejemplo, acá cuando dice na na na, don't reach on. Es ese sonido. Pero está como más en la nariz. Y después lo que hago es a ese sonido le empiezo a agregar vibrato, ¿sí? Entonces a ese sonido lo hago, lo straight tone, le dicen. Y ese es el famoso, por ejemplo, sonido que uno va a tener, se hacen. Hay diferentes, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Los Miserables hay dos personajes. Hay uno que canta la mamá de Cosette, que hace creo que es acá. Ese es más dominante de pecho, ¿no? Pero después, cuando Eponine canta never, no, la última nota de On My Own es más dominante de cabeza, ¿sí? Dependiendo de justamente la anatomía de cada uno, ¿sí? Las sopranos pueden hacer un poquito más agudo de eso. Entonces, esos son ejercicios. Fíjense la diferencia entre un cantante de ópera. Un cantante de ópera va a poner la voz, o sea, se hace así, como que el tracto vocal está súper abierto atrás, ¿no? Y redondo. Entonces, cuando yo canto ópera, hago... ¿No? O sea, esta es mi configuración. Cuando canto comercial, hago diferente, es como una especie de megáfono. ¿Sí? Es totalmente distinta. Entonces, ahora que tenemos 4 minutos nada más, les pregunto. Sí, eso sería para el belting, como expliqué, yo lo enseño de dos maneras. Un belting que es más dominante de pecho, que es para las notas más graves, y ahí ese es un belting para graves. Y después, este que es más agudo. En los hombres se le dice, le digo, crying baby, como el bebé para llorar, tienen que trabajar el falseto, los hombres. Y en eso del falseto empiezan a poner la voz. Y ese sonido termina siendo lo que se termina transformando en el belting del hombre. Pero, digo, no tengo... No, en 1 hora y media es imposible explicar absolutamente todo. Pero más o menos les estoy dando como una introducción, ¿sí? Acá Fabricio me pregunta cuáles son recomendaciones cuando están resfriados y hay que cantar. Mi recomendación, obviamente, es ir al médico
y ver si se necesitan remedios. Cuando eso ocurre, a veces también uno está deshidratado, entonces yo recomiendo hidratación, porque piensen que el agua que tomamos hoy es para mañana, para la hidratación de mañana, ¿sí? Pero las cuerdas vocales no se hidratan por tomar agua. Pueden usar un nebulizador. Hoy en día hay nebulizadores como portátiles, que son como una especie de humidificadores que generan ¿no? Vapor, ¿no? Y uno con eso hidrata las cuerdas vocales. Si tenés que cantar sí o sí el día que estás resfriado porque es trabajo, que me ha pasado, ¿no? Que uno tiene que cantar porque, bueno, es el trabajo de uno, el reposo vocal y hacer una buena vocalización para ver cómo el sistema está funcionando y modificar lo que haya que modificar, ¿sí? Porque está totalmente distinto. O sea, no se trabaja de la misma manera. Yo recomiendo que cuando uno está enfermo traten de no cantar, ¿no? Porque eso puede generar a la larga, digamos, o ese día, por ahí un malestar que termina siendo peor, ¿sí? Pero sí, ocurre, la vocalización es súper importante, el reposo es súper importante, dormir las 8 horas, ¿sí? Para que la voz se recupere. Son músculos y los músculos, como cualquier otro músculo, digamos, se fatiga y por eso hay que descansar, ¿sí? Después, Milagros me dice, bueno, genial. O sea, lo que pasa es que está como, hay este mito de que la voz tiene que sonar como que hay que llevar ese registro de pecho hacia el extremo, ¿no? ¡Ah! Y llega un momento en donde eso, o sea, no termina, tiene como un límite, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender a hacer la voz mixta, ¿sí? Esta coordinación y poder pasar de un registro al otro, ¿no? Para que no generemos esfuerzo de más, ¿sí? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? También si están resfriados y eso, traten de evitar todo lo posible elementos que puedan dañar a sus cuerdas vocales como fumar, como el alcohol, porque el alcohol deshidrata, ¿sí? Y eso. Bien, si tienen alguna otra consulta, bueno, espero que la clase les haya servido, por lo menos para tener una introducción de que sí se puede hacer belting de manera sana y eficiente. El uso del micrófono es re importante también porque el micrófono ayuda a que eso se escuche mejor. Y aparte es un poco de show, no se crean todo lo que ven. Yo puedo cantar, hacer esa nota. Y estoy totalmente tranquila. Listo, ya está. O sea, no hice nada, ¿no? Pero hay una performance atrás de eso. Hay una performance. Entonces, todo lo que pasa con la cara o todo eso, parte es también la performance de cada artista, ¿sí? Entonces, es como, es aprender a hacer el sonido de una manera eficiente y ya después uno empieza a incorporar, ¿no? Cosas, expresiones, ¿no? Bueno, chicos, los dejo. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, este es mi mail. Me pueden encontrar en redes. Soy profe de acá de la Universidad de Palermo. Doy en la Facultad de Diseño y Comunicación. Doy música 1, teoría musical, y doy música 3 para las carreras de licenciatura en creación sonora y producción musical. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, así que cualquier cosa, si necesitan algo, me dicen, estuve en tu taller y nada, nos comunicamos por ahí. Nos vemos, chao.